En mi vídeo anterior te enseñé cómo usar Notebook para crear agentes AI expertos con cerebro en los gems de Gemini. Ahora en este video vamos a profundizar en cómo crear conocimiento más avanzado creando informes especializados, presentaciones, videos, audio y mucho más dentro de Notebook para poder subir de nivel el conocimiento de los agentes AI en Gemini. Y por supuesto lo que verás en este video también te servirá para usar Notebook en nivel avanzado. Empezamos. Lo más destacado que tiene Notebook es su función de investigación de fuentes con su investigación profunda. Para esto creamos un nuevo cuaderno que para el caso de este video va a ser un cuaderno para crear el conocimiento avanzado de un agente de posicionamiento SEO dentro de YouTube. Y aquí muy importante, si vas a crear el conocimiento para tu agente de AI o cualquier otro proyecto, escribe lo siguiente en este orden. Empezamos buscando con Notebook lo que sean fuentes variadas con un enfoque técnico. Entonces, empezamos colocando el tema a buscar. Busca información sobre cómo posicionar con SEO videos de YouTube dentro de YouTube Search. Y después escribimos: prioriza informes en PDF, estudios de artículos web recientes entre el periodo 2024, 2025 o simplemente nos pueden dejar en recientes. Importante tener activada la investigación profunda y ya con esto le damos en investigar. Ese sería el primer paso para empezar a crear un conocimiento avanzado dentro de Notebook. Y muy bien, como pueden ver, ya Notebook nos consiguió esta primera parte del grupo de fuentes que vamos a estar solicitando dentro de nuestro cuaderno. Pero aquí un punto muy importante. Te recomiendo bastante revisar cada una de estas fuentes, incluso ver la parte web, ya que necesito que califiques, que sean pues obviamente concernientes, calificadas, coherentes a lo que tú estás tratando de crear de conocimiento para tu cuaderno y tu agente, porque en el plan gratuito de Notebook, si no me equivoco, tendrás hasta un límite de 50 fuentes por cuaderno. Entonces recomendaría entre cada paso, que serán 4 que veremos en este video, trata de dejar 10 fuentes aproximadamente. Y en la parte 2 vamos a buscar fuentes de casos o ejemplos reales de lo que estamos solicitando de información en nuestro cuaderno. En este caso vamos a escribir: busca casos reales de videos y canales de YouTube posicionados por optimización SEO. Esta ya es la segunda clasificación o tipo de fuente para nuestro cuaderno. Y muy atento, porque como pueden ver, a veces se devuelve lo que es la opción de fuente de Notebook a investigación rápida. Pónganos siempre en investigación profunda en cada uno de los pasos de esta parte del video. Y como pueden ver, ya tenemos un segundo tipo de fuentes en nuestro cuaderno de Notebook. Y aquí otra vez les comento el mismo sistema de trabajo. Si están con un plan gratuito, revisen las 27, 25 o 20 fuentes que van a estar generando y traten de dejar las 10 mejores que puedan ver en tema de revisión de fuente en la página web, ya que esto va a asegurar que tengan 4 tipos de fuentes con un límite de 50 fuentes. Ahora sí, vamos con la parte 3. Y en la parte 3 buscamos tipos de fuente, otra vez de características técnicas, pero en contenido de video, en otras palabras, en YouTube. Y colocamos: busca videos en YouTube que expliquen. Aquí colocamos después el tema que están abarcando en su cuaderno, en este caso sería las estrategias SEO para posicionar vídeos en YouTube Search. Revisamos que siempre esté todo en investigación profunda y nuevamente le damos a buscar. Y después que importemos y por supuesto posteriormente revisemos el tercer tipo de fuente que estamos agregando a nuestro cuaderno de Notebook, vamos ya directamente al número 4, en este caso tipo de fuente, que nos vamos a hacer enseñándoles brevemente una investigación de mercado simple dentro de YouTube Search. Para empezar, abrimos en su navegador que estén utilizando una pestaña en incógnito y abrimos YouTube. Aquí directamente vamos a poner una palabra curso, muy importante,
y ponemos muy preciso una palabra clave asociada a lo que es la información que estamos construyendo en nuestro cuaderno de notebook. En mi caso podría poner curso YouTube o más en concreto cómo crecer en YouTube. Si no consiguen muchos videos con una palabra clave, la pueden ir cambiando hasta que en este caso consigan pues ya contenido que desean, ¿no? Aquí en este caso ponemos en siempre toda la vanguardia, puede ser de este año, lo último que sea en contenido, y se van a enfocar sobre todo en la opción que dice aquí vídeos de duración de más de 20 minutos, porque queremos encontrarnos que son cursos de más de 1 hora, 40 minutos, bueno, 4 horas, que nos puede servir también más que todo, y de esta parte únicamente van a escoger lo que ustedes consideren nuevamente calificando, viendo que sean coherentes con la información de notebook, 4 o 5 cursos aproximadamente, tanto en español como también en inglés. Pueden buscar, repito, 5 o 4 cursos en español, lo que salgan de primero dentro de YouTube Search en modo incógnito, esto es, investigación de mercado simple dentro de YouTube, y otros 4 o 5 en la versión de inglés. Aunque eso también lo puede hacer Notebook, si lo podemos hacer de forma nativa, dentro del propio buscador o la propia plataforma de YouTube, en este caso, viene pues mucho mejor. Y una vez que tengan los 4 o 5 vídeos en español y 4 o 5 vídeos en inglés, simplemente volvemos a nuestro cuaderno de notebook, le damos clic en añadir fuentes y solamente agregamos la URL de cada vídeo, le damos en insertar y automáticamente Notebook ya va a estar agregando el vídeo entre todas nuestras fuentes. Hemos visto cómo agregar 4 tipos de fuentes distintas dentro de Notebook, pero recuerden que si usan un plan gratuito, tienen en ese caso que dejar por criterio, por calificación y por coherencia 10 fuentes de cada este tipo para tener un total entre 40 hasta el máximo 50 en su cuaderno de notebook. Ya Notebook puede crear todo tipo de recursos de conocimientos con funciones ya establecidas para crear conocimiento de calidad que, como pueden ver, estará aquí a la derecha. Esta derecha. Aquí tenemos presentaciones, infografías, cuestionarios, tarjetas didácticas, informes, mapas mentales, resúmenes en audio y resumen de video. Y sí, prácticamente todo es con un solo clic, pero no todas se podrán descargar y no todas también serán importantes para el conocimiento de nuestro agente. Empezaremos con las presentaciones. Aquí solamente vamos a crear un tipo de presentación y para no enredarnos bastante, simplemente vamos a dejarlo todo en predeterminado y, muy importante, presentación detallada. Ya con este tema vamos a hundir aquí a generar y automáticamente cuando se termine tendremos el primer conocimiento avanzado entre todas las fuentes que tenemos en este cuaderno. Después de las presentaciones nos vamos a dirigir a 2 muy importantes que prácticamente puede servirles para hacer contenido, que será el resumen de video, y si es un video tal cual automático, y el resumen de audio tipo podcast en algunos casos. Dentro del resumen de video no tienen mucho que hacer, a lo mucho pueden colocar el estilo visual, que es un poco indiferente, aunque recomiendo bastante en pizarra, que es más didáctico, y no dejan todo siempre en vídeo explicativo. Con que creen un solo vídeo de este tipo es más que suficiente, de verdad. Ahora, en resumen de audio, aquí sí tendremos pues 2 tipos de conocimientos. Este sería el principal, que es la de información detallada, simplemente generar información detallada, predeterminada, general. Y el segundo, ahí sí ya depende de muchos que ustedes consideren, pero yo creo que en un debate en que se explica un punto A y un punto B, a ver cuál es el que tiene en este caso una razón, me parece que se puede aprender bastante. Entonces, como segundo, en este caso, tipo de fuente de audio, podemos poner automáticamente el de debate. Si te gusta información más sencilla o más crítica, también la puedes agregar, pero yo en mi caso voy más al tema de debate.
Y como pueden ver, ya tenemos 4 de las 10 fuentes de conocimiento que le vamos a agregar, fuentes avanzadas, a nuestro agente de AI en Gem de Géminis. Entonces, la siguiente, que aquí antes de pasar a la más robusta, que son los informes, vamos a hacer otra que es sencilla, que va a ser la parte visual, la parte de infografías. En infografía, pues mayormente pueden probar entre estándar y detallado, que está en beta, pero para ser más preciso, si pueden colocarlo en detallado, será pues mucho mejor. Y coloquémonos siempre en horizontal para tener mucho mayor espacio. Ahora sí, se vienen las últimas 5 fuentes, ojo, que llevamos 5 de 10, que son los informes. Y aquí, marketers, tenemos bastante que hacer. Para empezar, está más que decir que el propio notebook, con la información que tengamos y cómo trabaja, ya tendrá plantillas predefinidas para crear informes automáticos. Aquí vamos a crear 4 informes ya preestablecidos y vamos a crear un informe propio con un prompt que te voy a pasar pues en los comentarios o descripción de este video. Aquí recomendaría colocar 2 de las plantillas que ya vienen predeterminadas, que serían la de resumen, que tenemos aquí presente, y la de guía de estudio. Vamos poniéndolas mientras tanto. Esperemos aquí un momento que se vaya aquí todo cargando. Ya va resumen, va guía de estudio, y después pongamos 2 plantillas que nos esté recomiendo Notebook en función al contenido de nuestro cuaderno, que siempre enfóquense en guías, informes estratégicos, guías de estudio, todo lo relacionado que sea información para la gente, agréguenos directamente. En este caso tenemos análisis estratégico, me gusta cómo suena, e informe de investigación. Estas 2 me encantan, vamos con estas 2 directamente. Y recuerden, mientras mayor tipo de variedad estemos dando comprimido de información a la gente, mucho mejor va a tener el tema de tomar decisiones, resultados y razonamiento. Ok, ya en ese punto tenemos 9 fuentes o 9 conocimientos de 10 que podemos colocarnos a gente de Gems. En el último informe vamos a colocarnos como tu creación propia, y aquí van a copiar y pegar lo siguiente. Van a copiar y pegar este informe, que lo más seguro estará en los comentarios de este video, en donde preferiría no leerlo mucho, porque como pueden ver es bastante largo, no es corto. Pero aquí una pregunta de millón: ¿en qué ayuda este informe estratégico? Mayormente tendremos entre 40 a 50 fuentes en nuestro cuaderno de notebook. Si tenemos más, no hay mucha diferencia. Este informe ayuda en 2 cosas en concreto. La primera, elimina contradicciones. Al tener bastantes fuentes, puede haber contradicciones entre los distintos tipos de fuentes. Este proceso ya lo que va a hacer con este informe es sintetizar cuál es la mejor opción, obviamente tomando en cuenta la coherencia. Y ya el segundo aporte de este informe personalizado estratégico es que mayormente va a enfocarse todo en una sola metodología. Prácticamente entre las 53 fuentes u 87 va a sacar todas las metodologías que tenga y las va a fusionar en una sola. Ya con esto creo que no tengo que explicar más nada. Y por supuesto aquí le damos a generar el informe. Y ya con esto que se termine de procesar, vamos a tener aproximadamente nuestras 10 fuentes, en este caso avanzadas con Notebook, simplemente dando un clic, pero por supuesto dándole distintos tipos de contenido, de videos y más que todo de fuentes clasificadas en técnicas, en video, en también en este caso en casos reales y por supuesto vídeos clasificados dentro nativamente de YouTube Search. Esto hace una gran diferencia, que simplemente solicitar a Notebook, búscame fuentes informativas de tal tema, y ya con esto hacemos todo esto que ven en pantalla. Esto es un antes y después bastante grande. Y como pueden ver, después de esperar un buen tiempo, eso sí que no lo niego, ya tenemos nuestras 10 fuentes listas para agregar e incrementar el conocimiento, un conocimiento avanzado a nuestro agente de AI en los Gem de Géminis. Qué importante, miren cómo quedó el video. No voy a decir nada mientras lo reproduzco. Vamos a ver en grande.
¿Empezamos? Es la gran pregunta, ¿no? Porque hay vídeos en YouTube que de repente lo petan y otros que son igual de buenos se quedan ahí, en el limbo. Pues no es suerte, hay un código detrás. Y bueno, la idea es que los próximos minutos lo descifremos juntos. A ver, para que nos pongamos en situación y entendamos esta cara ahí, pues parece una misión casi imposible. Lo que transmita algo que conecte y sobre todo esa chispita de curiosidad que haga que la gente no pueda... Y estos son 6 minutos, obviamente, resumiendo todo el contenido que hemos agregado como fuentes. Aunque eso no haga Notebook con un clic fácilmente, es muy importante enfocarnos en lo crucial. Darle todo tipo de fuentes a Notebook, incluyendo algunas manuales, como vimos en el caso de YouTube Search. Y miren, inclusive aquí tenemos los dos audios. Un audio resumiendo de forma detallada todo este contenido y otro audio que aquí se os muestro rápidamente del debate. Bienvenidos a The Debate. Hoy nos sumergimos en el universo de YouTube para responder, a la pregunta del millón. ¿Qué manda de verdad en el crecimiento de un canal en 2025? El material que hemos analizado, desde informes de la propia plataforma a casos de estudio, nos sitúa ahora que inviertes en la creación. Esa metáfora del barco y el puerto. Y estos son 13 minutos. Bien, ya con eso estamos listos para terminar, simplemente agregando esta información, o más bien este conocimiento, a nuestro agente en Gemini. Pero muy importante, los informes, obviamente la infografía ya está hecha y se puede descargar también la presentación sin ningún problema, y también se puede descargar, esta presentación tipo PowerPoint, increíble, pero también se puede descargar los audios, el video, todo de forma directa. ¿Qué es aquí lo importante? Que los informes es una parte muy crucial, aunque obviamente el que hicimos aquí personalizado, pero estos no se pueden descargar. ¿Qué recomiendo? Por favor, recuerden ver mi vídeo anterior donde explico mucho este tema, porque en ese caso aquí podemos abrir en nuestro departamento de AI. Tengamos nuestros agentes, sus fuentes, conocimientos, entre otros documentos. Aquí creé uno en concreto para el YouTube Notebook de este video. Y muy importante, creen un documento de Word Doc por cada uno de estos informes. Entonces simplemente copiamos, pegamos, sin ningún otro tipo de ciencia, y en el título simplemente copiamos este título, lo colocamos acá fácilmente y lo descargamos, ojo con esto, en PDF. Entonces estos 5 informes que ya hemos creado gracias a Notebook, vamos a hacer este mismo proceso y vamos a descargarlos desde Google Drive en formato de PDF. Antes de seguir, recuerda que en la descripción y en los comentarios de este video podrás acceder a 5 gems expertos gratuitos importantes para tu primer departamento de AI, y podrás simplemente copiarlos y pegarlos, por supuesto gratuitos. Estos incluyen un experto en crear prompts y un experto en crear gem de Gemini que recomiendo usarlo para mejorar cualquier gem que tengas para tu agente de AI. Incluso puedes usar lo que estás aprendiendo en este video con Notebook para mejorar su conocimiento. Ahora sí, continuamos. Como vimos en el video anterior, que enseño cómo crear una estructura de agente AI en un gem de Gemini, te recomiendo que no veas si quieres ver cómo crear el prompt, el gem general con Notebook, en este caso con todas estas fuentes que estamos ubicando. Pero ahora mismo vamos a agregarle toda esta diversidad que creamos de fuentes en este video para el agente posicionamiento SEO en YouTube. En mi caso vamos a utilizar esta agente que uso para YouTube, que ya lo tengo pues realizado, pero en concreto vamos, para el caso práctico de este video, cambiarle todo el conocimiento que me había agregado. Entonces voy a eliminar aquí esto directamente. No se preocupen que no le voy a dar aquí a actualizar, porque si no, pues tendré conocimiento, pero capaz con un enfoque distinto. Y simplemente vamos aquí en añadir archivo todo lo que ya tenemos. En este caso serían los 5 informes que ya tenemos que descargar en PDF, y por supuesto lo que ya tengo descargado, que sería la infografía,
los 2 audios, el video y la presentación. En ese caso vamos a seleccionar todos los tipos de fuentes que creamos a lo largo de este video y simplemente le daremos a subir. Y como pueden ver, todas se están subiendo sin ningún problema, tanto el vídeo, las infografías, los informes en PDF y lo más importante también, los audios, tanto uno enfocado en un debate como otro simplemente en información. Y ya con esto van a tener sus agentes de AI dentro de Gemini mucho más avanzados. De verdad, esto es un antes y después, repito, muy grande. Y claramente, si quieres ver cómo crear este tipo de prompts prácticamente para los Gen de Gemini, que son casi gigantes, de tipo, por supuesto, para crear agentes dentro de los Gens, recuerda ver mi vídeo anterior, que ahí dejé un prompt dentro de Notebook para, en este caso, crear esto en base a todas las fuentes que tengas en tu cuaderno. Y con esto terminamos en cómo utilizar Notebook de forma avanzada para generar informes, presentaciones, videos, audios y más en concreto, conocimientos para nuestros agentes de AI en Gemini. Que hablando de Gemini, como ya te comenté, te recomiendo bastante ver mi vídeo anterior para que puedas crear agentes de AI utilizando Notebook y por supuesto en los Gen de Gemini. Y por supuesto tendrás 5 agentes Gen gratis en la descripción y comentarios de este video. Muchos éxitos marqueteros y recuerden siempre elevar todos sus proyectos un 10x, que les sea de bastante apoyo este video.